Bienvenidos a todos a esta nueva edición de Conversaciones del Paseo. En esta edición tenemos de invitados a Nicolás Gómez Echeverry y a Silvia Fernández en su muestra individual Volvamos en la Galería del Paseo, que está en la galería hasta el 18 de septiembre. Voy a empezar presentándolos. Gracias por estar acá y leyendo una bio cortita de cada uno de ellos. Silvia estudió en la Escuela Superior de Arte Corriente Alterna, donde se graduó con medalla de oro en el 2002. Ha participado en muestras colectivas e individuales tanto en Lima como en el extranjero. Destacan Vamos Desapareciendo en Salón ACME del 2020 en México y Conversaciones con Carmen en el IPNA Miraflores en el 2019. Ha participado en diversos concursos, quedando semifinalista en BP Portrait Award en Londres y finalista en Fundación Focus Abengoa en España. Su obra forma parte de diferentes colecciones locales y extranjeras. Y bueno, Nicolás Gómez Echeverry, quien ha curado la muestra. Es artista, curador e historiador de arte, egresado de arte de la Universidad de los Andes en Bogotá y la maestría en investigación en historia del arte de Goldsmith University en Londres. Actualmente, desde el 2018, se desempeña como director ejecutivo del MAC en Lima. Entre el 2014 y el 2018 se desempeñó como jefe de curaduría de la Unidad de Artes del Banco de la República en Bogotá y ha sido curador de proyectos relacionados con las colecciones permanentes del Museo Nacional en Bogotá y Museo La Tertulia en Cali. Bueno, bienvenidos a los dos y bienvenidos a quienes nos acompañan. Pensé que podía abrir la conversación leyendo un pequeño fragmento del texto de Nicolás para la muestra de Silvia, Volvamos, bueno, dice: Silvia Fernández busca un estado de plenitud del cuerpo entre la espesura, los flujos y la densidad para aceptar nuestra inevitable circunstancia como seres volátiles, mínimos ante la naturaleza, eróticos, emotivos y ante todo mortales. La artista abarca una humanidad que nos es común desde la corporalidad condicionada a sueños y memorias, y que puede alcanzar los atributos del agua, el aire y la tierra. Me encantó ese pequeño párrafo y bueno, quería abrir con eso y tal vez preguntarte a ti, Silvia, ¿cómo te sentiste leyendo ese texto viniendo, digamos, de una muestra que de alguna manera trae otros recuerdos o otras vivencias, que fue Conversaciones con Carmen en el IPNA hace unos años? Falta el audio, Chidi. Estás sin audio. No te escuchamos. Ya. Ahí está. Bueno, primero agradecer a Nico por acompañarme en este proyecto de una manera muy bonita y muy orgánica. Yo conocí a Nicolás a raíz de la muestra en el IPNA, Conversaciones con Carmen, que fue una muestra que partía de las conversaciones con mi abuela y nació de un lugar muy íntimo en la memoria. Y cómo iba atando y desatando ciertas cosas y daba lugar a estas imágenes. Pero cuando conozco a Nico, que fue justo a través de esta muestra, Nico de alguna manera leyó y comprendió mi proceso de una manera, porque Nico también es pintor, entonces ahí hay una unión muy, muy, muy bonita de compartir la pintura, que creo que es algo que también tiene que ver mucho con la muestra actual y con el hecho de no perder la pintura como tal, ¿no? Como documento del sentir, más o menos, por decirlo. Y creo que es muy acertado Nicolás al hablar y al tener esa fina hilación, como lo que has leído del texto, porque
porque puedes entrar y salir de la pintura de una manera, o sea, no solamente del lugar de la pintura como tal, como una herramienta que la utilizas para lograr una idea, sino como un lugar en sí, ¿no? Donde podemos entrar y salir y donde podemos estar de alguna forma todos. Entonces, y creo que la situación actual en la que estamos también conlleva al volver a poder entrar a ese lugar que hemos olvidado de alguna forma. Y Nico pudo de alguna manera leer ese sentir y traducirlo, ¿no? Sí, sentí que podía tener una lectura muy rica a través de él. Hola, si quieres yo retomo entonces para hacer un comentario al respecto. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todas las personas que están conectadas y gracias por supuesto a la galería y a Silvia por invitarme a unirme a este proceso y a este proyecto. Efectivamente, la conversación ha sido tan orgánica y como tan, no sé, como tan amable y ha ocurrido de manera tan ligera y como también como si fuéramos amigos de hace mucho tiempo, también como contándonos cosas de íntimas, pero también incluso a veces no nos contamos las cosas porque ya las damos por hecho, porque entendemos de qué se trata ciertos aspectos de la pintura, del oficio o de asumir la pintura de la manera como Silvia lo hace. Más adelante hablamos de eso, pero sí hay cosas que han ocurrido. Hay un lenguaje implícito también que ha ocurrido en este proceso que ha sido muy interesante, que a mí en lo particular, en lo personal, me ha hecho sentir muy bien. Porque me ha sacado de otras rutinas y de otros procesos, como de otras lógicas de mi vida profesional acá en Lima. Eh, y quería, quería también resaltar que ese punto de conexión o ese interés inmediato que tuve por la obra de Silvia desde la exposición en el IGNA y que continuó por una serie de conversaciones que dieron pie a un texto que escribí para la revista Locus, ¿es que se llama? Sí, lo que usted. Locus T, que es la revista en la que también coordina o es coordinadora Nicole Franchi. Y bueno, escribí ese texto como una primera aproximación a la obra de Silvia y luego tuvimos más tiempo y más oportunidad de seguir conversando para esta muestra. Pero a lo que iba es que uno de los aspectos o algunos de los aspectos que me motivó a comenzar este diálogo, primero fue sorprenderme de lo que Silvia acaba de decir, esa comprensión de la pintura como documento del sentir, esa frase que Silvia acaba de mencionar, pero hay algo en, como en lo que debo ver cotidianamente por mi trabajo desde Colombia, acá en el museo, en Lima, y por muchas otras razones. Y hay algo que usualmente extraño y es en los artistas y es dejarse ver desde un lado emocional. En de muchas maneras he visto como que se anula, se ignora ese aspecto, a veces se juzga como si fuera ingenuo, como si fuera excesivamente romántico, como si fuera egoísta, pero todo lo contrario, yo creo que son aspectos del ser humano que nos unen como colectivo, ¿sí? El vínculo con lo emocional y con el deseo y con los miedos, ¿sí? Como con esa dimensión del espíritu y de las emociones. Y, y he tenido esa sensación de distancia de los artistas con este ámbito que me sorprende y a veces me aburre. Parece como que frío el arte,
qué árido, que es demasiado, a veces demasiado pulcro, demasiado escéptico, demasiado, no sé, como inmaculado. Y, y al ver la obra de Silvia me mostró otra posibilidad, me mostró que sí era viable, que sí había un camino como en comprender esa dimensión humana del sentimiento sin ser románticos, sin ser ingenuos, sin ser una telenovela, sino de una manera sofisticada desde su propio lenguaje creativo, y que además es personal, pero que se abre a lo universal y tocando en todas las dimensiones humanas, ¿no? Y eso fue una de las cosas que me sorprendió mucho de la obra y que me parece particular del trabajo de Silvia. Lo otro es un aspecto también más intelectual, un interés mío más, sí, intelectual, que viene de investigaciones anteriores, y es el vínculo entre cuerpo y paisaje. Ya lo vi, lo había visto en la exposición del IGNA, y luego creo que lo desarrollaste contundentemente durante el 2020 en la pandemia y toda esa serie de los flujos y del agua que existe en la pandemia y de las manos que empiezan a aparecer en el 2020, a raíz de lo cual ya comenzamos a conversar y surgió el texto que escribí para Locus, y ya definitivamente está como expresado y hecho evidente y como ya como hecho manifiesto para esta exposición. Es un tema que me interesa, lo vengo investigando hace bastantes años incluso, porque es un tema muy antiguo, es un tema como que trasciende la historia. Uno ve esa asociación de naturaleza y cuerpo en todas las mitologías fundacionales de todas las culturas. O sea, sí, las culturas, casi la mayoría tienen una montaña que es un dios, o un mar que es un dios, un río que es un dios. Y Melissa Herrera, porfis, gracias. Y, y me admiro mucho esa manera como estos temas transhistóricos, como que vienen de tan atrás, aún se proyectan, aún se muestran, aún están latentes en un sujeto contemporáneo. Y eso es otra de los temas como que me conmueve, me inquieta y me aproximó inmediatamente a la obra de Silvia. Eso justo que dices, Nico, que es algo que lo hemos conversado y también no lo hemos conversado, dos cosas, ¿no? Esta presencia que tú dices que no tiene tiempo, ¿no? El tocar estos temas que son totalmente atemporales y que atraviesan, digamos, la historia de la humanidad en el sentido de que cómo nos conectamos con la naturaleza y hasta qué punto nos convertimos en ella y ella en nosotros y somos parte o no, ¿no? Y creo que la pandemia de alguna manera a todos en distintos niveles nos ha dado un poquito esa especie de soledad que se transforma en intimidad, y en esa intimidad puedes descubrir un abanico de cosas, pero algo muy rico, es algo algo como muy preciado, es este vínculo tan orgánico con todo lo que existe, ¿no? Llámese obviamente naturaleza, y claro, cuando tú hablas, que te acabo de escuchar decir que este interés por mi obra, que obviamente no está situada en el alineamiento de la mirada ahora hacia el arte, no digo que ahora, sino es una cuestión como, claro, puede ser egoísta, puede ser fuera de tiempo, puede ser naif, puede ser, yo siento que mi obra puede ser, sí, todas esas cosas, pero creo que lo más rico es que lo son, pero eso tiene para mí un valor, y el quitarle el valor al sentir es algo que hemos dado por hecho, y digamos, generalizando, ¿no? Hemos dado por hecho, hemos empezado a sentir, digamos, como
como artistas hemos empezado a sentir por otro lado, para no sentir en el arte, de cierta manera, o tomar esta distancia fría entre la obra del espectador, la obra del artista, el ejecutor de la obra que muchas veces no es el autor. Entonces, para mí, pintar y trabajar es como estar, es como vivir, o sea, es el mismo camino, ¿no? Entonces, yo a veces creo que también pensaba antes, mucho antes, cuando de alguna manera mi obra cambió, que de repente iba a ser un gran riesgo, ¿no? Caminar de la mano, o sea, vivir de la mano con la pintura, en el sentido de que el día a día es parte de tu temática y puede convertirse en algo maravilloso como en algo sumamente anecdótico, o banal, o superficial, o sin importancia. Pero también creo que las cosas que no tienen importancia tienen un valor maravilloso y que construyen un universo mucho más interesante que las cosas que venimos pensando y estudiando y analizando. Entonces son formas distintas de entrar a la pintura. Todo es absolutamente válido, ¿no? Pero en mi caso yo creo que mi proceso es poner en alto algo que es sumamente, que puede ser un detalle de un día, una sensación de un momento, un vínculo que no terminas de entender y lo quieres resolver en la tela. Entonces creo que llevar esas cosas al nivel, digamos, de la pintura, o ponerlo en un pedestal, por decirlo así, o en una tela, que ni siquiera hago eso en el proceso porque todo es como vale igual, ¿no? No es voy a hacer un cuadro, no, es simplemente sale. Pero creo que ese es un poco mi juego mental cuando empiezo a trabajar, ¿no? Es como llevar este sentimiento que tengo ahorita de las 8:30 de la mañana, después de terminar de hacer 1000 cosas y subir al taller, como eso que lo tengo adentro, llevarlo al papel o llevarlo a la tela. Entonces, esa traducción de algo cotidiano, pero algo muy profundo, porque puede ser algo que te estás cargando, o algo muy personal, como puede ser algo universal, cómo lo traduces y lo metes a la tela, y ese proceso es tan rico y de alguna manera es bien honesto porque no hay pretensión de lograr nada, ¿no? Entonces, creo que ahí se une con la idea no con la idea, sino con el hecho de que venimos trabajando de la mano con algo orgánico durante toda nuestra existencia, ¿no? O sea, como trabajar con la naturaleza y, como bien dices tú, enamorarnos de ella hasta un punto en que ella es nosotros y nosotros somos ella. Entonces, este vínculo creo que se da en lo cotidiano mientras regas tu maceta igual. La cosa es esta cuestión de apertura, ¿no? Creo que ese camino también es bien interesante a manera de reflexión como proceso pictórico, ¿no? Hay algo que quería bien profundizar, Silvia, y lo hemos conversado, ya algo tocaste al respecto, y es sobre las formas de pintar. Estamos trabajando también acá, creo que por otro lado, desde el museo, y contigo, Silvia, has estado involucrada en unas conversaciones con otros artistas, otros pintores, y lo sorprendente de esas conversaciones es descubrir que cada pintor tiene una forma de pintar radicalmente diferente, ¿sí? Están los metódicos, están los que pintan en las mañanas, los que pintan en las noches, los que en un día se ponen la meta que tiene que pintar 20 cuadros rojos y 3 verdes. Sí, hay de todo, hay como muchas maneras de esa pintura. Y tú has sido como o te has construido tu proceso artístico desde ese oficio, y ya creo que evidentemente lo asumes y lo profundizas lo más posible. Y quisiera que nos contaras, yo algo sé de eso y traté como de capturar algunas de tus estrategias, métodos, formas de esa pintura. Tanto así que una de las complejidades que tuvimos en la conversación para armar la exposición era entender que todo era un proceso que venía de atrás, y que se suma cada día, todos los días, y que de ahí debíamos capturar como un momento para llevar ese momento a la sala y como darle un sentido a ese momento.
exacto. Sí, como a ese bloque que podíamos capturar desde una fecha hasta casi creo que el día que inauguraste, que habrás terminado el último cuadro. Sí, era como un bloque temporal. Ujú. Eh, pero quisiera como que nos cuentes, bueno, yo algo sé, pero que le cuentes también a las personas conectadas esa forma tuya de pintar, como que así sea desde las minucias, desde lo cotidiano, qué es lo que justamente eh, construye lo característico, define lo característico. Eh, Eh, sí, bueno, yo para hacer un poco una síntesis, cómo he ido, digamos, mi trabajo cambiando o transformándose o evolucionando de alguna manera. Yo antes tenía una forma distinta de pintar y de hecho la evolución no siempre tiene que ir, digamos, la idea de evolución en nuestra cabeza es ir mejorando, ¿no? O ir sobre la misma base, ir construyendo, ¿no? Algo hacia arriba. Yo me di cuenta hace muchos años atrás que en realidad la evolución era ir transformando y yendo para atrás y para adelante y para el costado. Entonces, esa sensación de no tener que hacer más o mejor, sino de tener que explorar hasta encontrar, y una vez que encuentras, no paras, ¿no? Entonces, en mi trabajo he pasado por distintas técnicas y he pasado por distintas formas desde cuando era más chica y he pasado por otras áreas que no eran la pintura, pero yo siempre supe que la pintura era como un poco un aliado, ¿no? Como que lo tienes acá al costado y te va a acompañar siempre, pero tanto así que lo das por hecho y ya no le haces caso. Entonces, para mí la pintura termina siendo una compañía, un paralelo, algo que está ahí, es constante, ¿no? Está presente. Entonces, por eso es que mi proceso es como una conversación con la pintura en sí, es como darle un crédito de un 50% del trabajo más allá de mis manos. Es como, eh, mi proceso va un poco por preparar las telas desde cero, no cero, sino vienen preparadas, digamos, pero yo pinto como fondos, preparo la tela como con una superficie de óleo muy gruesa, que me da es como si fuera una pista de patinaje para ponerme los patines después y patinar. Entonces preparo estos escenarios que se construyen de la paleta de color también es algo que va evolucionando conmigo y va caminando conmigo y voy entrando en distintas paletas y de repente puedo preparar un día, preparas pues 5 lienzos y estos te esperan, secan y al mismo tiempo puedo ir avanzando en papel y qué sé yo, pinto rápido. Creo que eso es algo que sí me permite poder es como una herramienta más el pintar rápido. Si yo me quedo mucho tiempo en un cuadro, no prospera, no avanza, no lo siento propio y termino cubriéndolo de nuevo, ¿no? Entonces me demoro uno, me puedo demorar un día o minutos, ¿no? Entonces, si la tela está preparada, en realidad es bien rico el proceso porque es como ir a bailar. O sea, ya está lista la pista y solamente tengo que deslizarme. Entonces, es mucho más fácil sacar algo, ¿no? No sé si la palabra es sacar algo, pero es mucho más fácil llegar a esa imagen que siento. Porque si yo comienzo esta lucha que sentía de chica en la escuela, que te vas fondeando la tela y vas preparando y te vas atracando, la tela es el primero que te frena, ¿no? El pincel, el material. Entonces, hace mucho tiempo me di cuenta que solita fui encajando y tomando un rumbo en el que la pintura está preparada de la forma y el espesor que funciona y la paleta y todas estas cosas van conformando el placer de pintar, porque hay algo que a mí sí me parece importante y creo que es parte del acto es el placer de hacerlo. No hay mucha lucha, solamente tuve una lucha en, en esta muestra, que fue un cuadro que me enfrenté muy rápido porque venía de un formato muy chico y fue más grande, y terminé no peleada con el cuadro, simplemente no me pertenecía y está en el taller, ¿no? Pero después el resto ha sido como
como comer algo que te fascina o meterte al agua y disfrutarlo, o sea, ha sido un placer. La pintura para mí es eso, es llevar a cabo, así sean cosas duras o profundas o dolorosas o lo que fuera, a un estado de placer en donde todo lo que está, donde todo lo que te puede ayudar a lograrlo está listo para ti, ¿no? Es como llegar al gran banquete. Entonces, preparo estos lienzos, se vuelven estos escenarios, y de ahí me enfrento de repente a un lienzo que está en un degradé, no sé, de naranja rosado, y yo no planeo, ni boceteo, ni sé las imágenes que van a salir. Entonces, trabajo mucho con lo que tengo dentro, con lo que siento en el momento y con lo que puede estar pasando más allá de mí o de mi intimidad o de mi casa. Entonces, es como que muchas cosas se conjugan al mismo tiempo y logro en ese momento algo que en realidad no me ha tomado más de 20 minutos de repente en un papel o unas horas en el lienzo. Y antes yo me metía un poco de cabe y decía, si te demoras tan poco, ¿no? Y si tienes esta cuestión tan gestual, tan pronta, trabájala más. Y mientras le hacía caso a eso, todo se iba al bombo, porque no funciona. No funciona, es decir, hay algo en el acto de pintar en la inmediatez que es parte de este eslabón, de esta gran cadena donde todo está unido, ¿no? Que es un poco el ritmo, el pulso, tu forma. Entonces, mi proceso de pintar, y una vez que eso se desenlaza, o sea que yo no planeo las imágenes, más bien es como que vas caminando en un recuerdo que es continuo, ¿no? O sea, es el hilo de un río, no es que estás en 5 ríos al mismo tiempo, estás en el mismo río, pero vas conectando pequeños afluentes y cositas que van entrando al río, pero es el mismo. De ahí puedes salir del río al final y verlo. Eso es lo que pasa con mi trabajo. Yo termino de pintar y tomo una distancia, y al tomar una distancia, ni siquiera es que termine de entender, como conversábamos ahora con María, no es que resuelves el problema o la pregunta, está ahí, constante, presente y pasa. Entonces, para mí, una muestra, por ejemplo, es como que me abran la puerta del taller y aguaiten un ratito a ver en qué estoy y la vuelvan a cerrar. Yo voy a seguir, ¿no? Y muchas veces lo que ves es el pedacito de esa continuidad, ¿no? No preparo, hace tiempo sí, cuando era más chica sí preparaba y era como, ok, la muestra, el concepto, el rollo, papatín, Claro. ¿no? Era otro proceso. Justamente quería apuntar a eso, o mi pregunta también iba relacionada con ese aspecto en particular, porque la formación en carreras universitarias, en carreras de arte en la universidad, está muy enfocado en el desarrollo de proyectos de esa manera. Y hay muchos artistas que se quedan en eso, o que les funciona y que mantienen un desarrollo de proyectos de esa manera. ¿Sí? Como hay que hacer un proyecto sobre las manzanas. Entonces, hacer la investigación sobre las manzanas, le toma foto a las manzanas, pinta manzanas, le hace entrevista a las manzanas y ya resolvió, y después siguen los plátanos. Es un poco así, a mí me tocó estudiar así la carrera de artes y era eso, tanto que a veces me enloquecía porque para una clase era una cosa, para la otra clase era otra cosa y era como, a veces la cabeza no daba. Exacto. Eh, Yo vengo de y ahí, ¿no? claro, Igual. Uh-huh. sí, y uno ve también como parte de tu portafolio en tu página y ve como estos proyectos también, que algunos de los cuales están como muy enmarcados en unas temáticas. Pero notablemente seguro en los últimos 3, 4 años, es evidente que ha empezado este flujo de trabajo continuo alrededor de todas esas posibilidades que te da la pintura en esa rutina de pintar. Exacto. Y creo yo que para la conformación de esta exposición o entender esta exposición, el reto era, lo que dije al principio, hacer esa segmentación, como asomarse a tu taller, entender ese fragmento temporal y darle un sentido. Y ese sentido se dio en la conversación, justamente, en tú y yo hablar, sacarle cosas, conocernos, y de ahí surgió el texto. Yo quisiera invitar, por favor, a Alessandra que nos proyecte de pronto imágenes, como para darle un poco más de contexto a la charla. Creo que pues ya estamos hablando de la muestra. Eh,
más, sigamos, de pronto las primeras imágenes son de la exposición en el IGMNA, que las pusimos para como una especie de memoria, de hacer referencia a esa exposición que hubo en el IGMNA en el 2019, y de lo cual ya lo nombramos y ahí nos conocimos en esta muestra y empezamos a dialogar en esta muestra. Adelante, por favor, Ale. Estaba esta pintura ahí, ¿cierto? Creo. No, ¿No? esta es parte de la nueva. La que estaba ahí es la de las piernas negras. Sí, es verdad, es verdad. No sé qué. Sigue, por favor, si hay alguna que... ¿Le quieres poner la de las piernas de repente como para hacer el puente? Que está en la parte de la tela. La anterior. Esa. Sí, esa, lo que pasa es que esa es la única pieza que es de otro tiempo, que está dentro de esta muestra. Y siento que es como un poco la mamá inconsciente de este grupo, ¿no? Es como la primera, no solamente porque es una mujer de piernas abiertas y es como una entrega, es totalmente sexual, pero también es totalmente femenina. Y lo rico de esta pieza es que, claro, yo la hice, y voy a contar esto porque muchas veces no es que los anécdotas ayuden, o la historia detrás, pero de alguna manera ven esta intención sin pretensión que hay detrás de la manufactura de la obra, ¿no? Del hecho de hacerla. Esta fue casi una de las últimas pequeñas piezas que hice para el IMNA, y yo estaba con la regla, y me sentía mal y no quería pintar, porque eso también tenía cólico. Y me acuerdo que subí al taller y claro, ya estás con todo el rush, porque ya eran como 20 y tantas piezas y algunas muy grandes de 3 metros. Y había este bastidor, porque los bastidores, eso que les cuento que me esperan y me esperan con algún fondo, el fondo es el de atrás, la parte azul con blanco. Y estaba justo colocado a la altura digamos, estaba apoyado debajo de la mesa, pero calzaba exactamente con esta parte de mi cuerpo. Y cuando la vi, dije, esto es, voy a agarrar esta sensación que tengo de dolor, medio de cólico, y la voy a traducir. Entonces, cuando le empecé a hacer, obviamente no estaba desnuda, ni mucho menos, estaba con mi mandil y todo, pero lo que voy es cómo podía yo traducir esa sensación de quererme ir del taller, en verdad, echarme y enrollarme y no hacer más, a lograr algo con esa sensación que tenía. Y hablar desde el lado de mi cuerpo. Ahí empieza el vínculo con mi cuerpo, que también después se ve en esta serie del dolor, que en algún momento también la vimos, pero ese dolor era de espalda, no era de cólico. A lo que voy es llevar estas pequeñas cosas que nos construyen a nosotros como personas a un lugar distinto, y en ese lugar se convierten en otra cosa. Entonces, esta es un poco una pieza mamá inconsciente del grupo que se viene, porque esto es 2019, alrededor de mayo, no, la muestra fue en julio, o sea que esto tiene que haber sido mayo, junio, casi acabando. Y de ahí la he vuelto a traer y la he ido explorando de diferentes maneras, distinto, pero con este juego del cuerpo, el cuerpo en primer plano, a contraluz, la silueta, aquí nace un poco el hecho de empezar a mirar la silueta y el contorno, y dejar que el paisaje entre comillas, que era esta parte de atrás, que está trabajada de manera horizontal, cosa que cambia después en toda la serie y se forman estos horizontes constantes distintos que los vamos a ver en un ratito, pero sí, esta es una mamá. Podríamos pasar a la imagen de la sala de arriba de la galería, al montaje de las obras en papel, que incluso están entremezcladas obras creo, del 2020, quizás por ahí. Todo esto, sí, todo esto ya es 2020. Sí. Todo lo que es papel ya es 2020. Pero creo que sí, esto está hecho en papel y lo que podemos decir de esto es que esto es un ejercicio, en realidad es una serie que se forma de manera de ejercicio durante la pandemia. Y acá el trabajo empieza por relacionarme con las partes del cuerpo, y empieza en realidad el primer cuadro que arranca 2 o 3 días antes de que nos encierren, me acuerdo, con mis manos, y hago este cuadro de las manos en un color, me acuerdo perfecto que venía de haber estado
picando beterraga. Entonces me llevé el color beterraga al taller, porque hay cosas que se te quedan dentro, y en mi proceso creo que me doy la libertad de construir con eso, y eso es lo que puede ser criticado como, ay, pero, pucha, ¿no? A mí qué me importa que peles papas o beterragas, pero creo que eso nos construye, son cosas mínimas, chiquititas, como los sonidos o como lo que terminas oliendo. Entonces, los sentidos están muy presentes. Al llevarme esta imagen arriba al taller y al hacerla, a los 2-3 días empezamos con lavarnos las manos sin parar y este encierro, ¿no? Total. Entonces, empieza esta serie, que no es esta, empiezo mirando un montón lo que son las plantas de mi casa, los bichos, los insectos, metiéndome por ahí, pero el cuerpo y las manos salían y estaban presentes, hasta que esta serie se empieza a formar. Y claro, no es necesariamente mi cuerpo, sí son mis manos porque obviamente tenía la distancia para poder mirarlas. Y el formato es chico, es papel que sobró de una imprenta que hace muchos años la recolecté. Entonces preparo de la misma manera como preparo el lienzo, y tenía todos estos papeles en la pared preparados de diferentes colores y paletas, y de ahí empiezo a entrar en ellos con esta especie de cuerpo que se introduce al paisaje, ¿no? Y la primera de esta serie, Ale, creo que es hasta arriba, que se llama Cuerpo Fantasma, es esa. Y esta pintura es como, claro, como estar echada desnuda mirando hacia el horizonte, y es una entrega del cuerpo al paisaje, es una entrega es dejar perdernos la forma, porque algo constante que se me venía a la mente en la pandemia era perder el contacto con la gente hace que nuestro cuerpo de alguna manera, o nuestro comportamiento obviamente corporal, cambie, pero a su vez tu cuerpo se vuelve un lugar en el que nuevas cosas van a suceder, porque el viaje ya no es hacia afuera, el viaje es hacia adentro, ¿no? Esta especie de encierro que lo hemos podido llevar todos de diferente forma, pero para mí fue un viaje empezar a entrar. Y al entrar empiezas que lo hemos conversado, inclusive porque esto pertenecía a parte de lo que tú escribiste para Locus, ver en nuestro cuerpo un universo interno, ¿no? En el que te permitas entrar y explorar y resituarte, reubicarte y volver a mirar desde ahí. Y así arranca esta serie, ¿no? Y esta serie de papel ya me lleva después a contemplar no solamente cómo el paisaje entra al contorno del cuerpo y a la silueta y lo invade, y trabajo con recuerdos y memorias de la selva o de la noche o hasta de la niebla, ¿no? Porque hemos pasado por el invierno también. Entonces, la paleta de color sí es importante porque me la llevo también de lo vivido, ¿no? O sea, hay unas manos, no sé si Ale puedes bajar un poquito, hay un par de momentos en que la neblina era tal como esta que no podía ver más allá de los ojos, ¿no? O sea, no podías ver ni sentir y ganas de moverte. Entonces, finalmente, el papel está preparado con el color del fondo y así igual como funciona de alguna manera la neblina, esta masa de niebla cubre todo, y finalmente lo único que podía sacar eran las manos, ¿no? Y ese es un poco mi proceso, entrar y salir de esos bordes tan chiquititos entre la realidad y el sentir, ¿no? Sí. Quería, ahora que hablas de ir y venir o de entrar y salir, siempre tuvimos en mente esos verbos, esas palabras, ¿no? Sí. Y que de hecho, pues para contarles a las personas que de hecho conversando sobre esas palabras fue que también llegamos a la idea de Volvamos, Uh-huh. de como título de la muestra, porque lo pensábamos siempre que queríamos tener en cuenta esos desplazamientos entre espacios, entre referentes, entre lo interno, emocional, corporal, pero con relación a lo externo del mundo que nos rodea y de la cotidianidad. Entonces, era como hacer referencia a esa, primero a la espacialidad implicada en No, esos allá problemas, mucho menos, pero más también a mala la cantidad. temporalidad.
porque uno vuelve a los espacios, pero también vuelve a los tiempos. Exacto. Es como un concepto que nos permitía jugar con el espacio y el tiempo simultáneamente. Exacto. Hace poco leí una anotación de Miguel López sobre el término volvamos, que creo que es una lectura de la palabra con relación incluso a la pandemia, con relación a un contexto actual como pensando en que hubo una pérdida de algo y queremos volver como a buscar eso que se perdió en un contexto que ha sido adverso y desafiante para todos. Que sí está, por supuesto, está, pero extrañamente casi que tú y yo no hablamos mucho de la pandemia, raro porque estábamos en plena conversación de la pandemia, pero pues sí está evidente, obviamente la exposición tiene que ver con eso, pero quería era como comentarles de dónde viene el volvamos, ¿no? Porque era buscar una palabra y un término que involucrara esas dimensiones del espacio y del tiempo simultáneamente que se dan en tu proceso. Y luego nos encantaba la idea que fuera dirigida que fuera una invitación, volvamos. Era como Sí, tú hablándole al universo. sí, sí, que en un momento sentimos que podía ser un poco como ven, ¿no? Pero en realidad yo siento que es como volvamos, pero no me acompañes necesariamente, sino volvamos en general a sentir algo que no es un volver a lo que ya conocemos. Eso sí lo siento claro, no es un volver a algo que queremos volver a reconocer por miedo a haberlo perdido, sino todo lo contrario, es una invitación a un volver a algo que hemos olvidado porque lo hemos dejado de sentir, ¿no? Es como la intimidad te permite entrar, o esta intimidad en este proceso tan cerquita, ¿no? Te permite entrar a lugares que dices, ah, yo tenía eso adentro, ¿no? O sea, diciéndolo de una manera, porque yo también hice una serie que se llamó Hidrografía Interna, que eran estos recorridos de agua internos y que hacía como un paralelo entre los ríos y las lagunas y los lagos que podemos llevar dentro, y claro, somos agua también, ¿no? Tenemos 70 y tantos % de agua en el cuerpo, y escuchar esa agua, que claro, es metafóricamente escuchar eso que no puedes entender, ¿no? Porque es otro lenguaje, es volver ahí, ¿no? Es volver a esos lugares en donde no existe lo que ya conociste, sino lo que siempre tuviste y olvidaste. Para mí eso es un poco todo el proceso de la muestra, ¿no? Es esto justo que estamos viendo, puedes irlas pasando, Alea. Todas estas imágenes son eso, ¿no? Es como un recordaris muy rápido, porque son ejercicios de minutos, de cómo entrar a esos lugares que no reconoces, pero que sientes que te pertenecen, ¿no? Entonces, no es como volver una imagen de una foto, a eso quiero decir, ¿no? Y no partes tampoco de lo figurativo, sino partes de un lugar más bien que te da la pintura y no te da un imaginario real, ¿no? Bueno, vamos como cerca de 40 minutos, ya casi los 40 minutos, y no sé qué tanto podamos y debamos extendernos. Estoy de acuerdo que que Ale pasa las imágenes, por favor, mientras seguimos conversando. Creo que sirven mucho para entrar en el contexto. Y yo quería leer un texto que espero que no me tome más de 5 minutos, ojalá menos, que es un texto que le contaba a Silvia que recordé hace muy poco, ya lo había leído hace muchos años, pero lo recordé hace poco, no lo tenía en mente cuando trabajé con Silvia, pero volvió a mi mente hace pocos días, y lo quiero leer, y creo que va a ser evidente el vínculo con esta exposición, con las ideas que Silvia nos ha comunicado sobre la pintura, sobre su relación con el oficio, sobre lo que representa, sobre lo que es pintar para ella, eh, como alternativa no alternativa, no quiero que sea alternativa, sino como forma de enriquecer
la experiencia en el mundo y de las cosas y de la cotidianidad y de ser humanos y sentir y comunicarnos. Entonces, es un texto de Gao Xingyan, que es un pintor y escritor premio Nobel de Literatura, y tiene un libro que se llama Por otra estética, seguido de reflexiones sobre la pintura. Dentro de ese libro tiene este pequeño texto que se llama Una palabra sincera. Lo quiero leer como a manera de, no sé, como en homenaje también a esta muestra, que es bien bello. Una tras otra, las revoluciones políticas del siglo XX han tocado a su fin, y la revolución artística, ligada a la ideología que sostenía la revolución política y social, se halla enfrentada a una crisis una vez que el arte se ha trastocado. ¿Qué dirección va a seguir el arte del nuevo siglo? Tú, artista, no te consideras un profeta, no haces más que lo que eres capaz y vuelves a la pintura. En tanto que artista hoy, para preservar tu independencia, es mejor que dejes de lado tu historia, que encuentres un cierto sosiego para pintar. Volver a la pintura es volver a la intuición, volver a las sensaciones, a una existencia llena de vida, a la vida misma, es volver al instante presente, a ese instante eterno presente. Volver a la pintura es volver al juicio estético, decir adiós a los juegos conceptuales. Volver a la pintura es volver a la visión, a la sensibilidad, es volver a ese mundo real que puedes percibir, a sus riquezas infinitas y a su vida ilimitada. Volver a la pintura es volver al hombre, al individuo frágil, porque los héroes se han sumido todos en la locura. Volver en esta época materialista, esforzándose por preservarse a sí mismo, artista frágil, por preservar su lucha desesperada, sus temores y sus esperanzas frustradas, sus sueños. Solo sus sueños le pertenecen todavía, pero su imaginación no tiene límites. Volver al resplandor que alcanza sus sueños, ese pequeño resto de belleza, e incluso volver a la tristeza, a su masoquismo o a su automutilación. Busca la felicidad en el sufrimiento en que se ha sumido. Volver a la soledad y a sus ilusiones, a su culpabilidad, a sus deseos, incluido su libertinaje. Por supuesto, mantiene aún su alma. Es un poco de la conciencia que tiene de sí mismo, que flota sobre su inconsciente, una autoobservación. Volver a la pintura es volver a las sensaciones reales del hombre. Solo lo que el individuo siente es digno de confianza, incluso si no se puede comprobar. Sea cual sea el futuro, lo que posee el hombre es ese instante eterno que cambia en un guiño de ojo. No hace más que contemplar posiblemente el instante y dejar ver el tercer ojo que está en su espalda, su propia imagen proyectada en ese mundo. Volver a la pintura es entregarse al mecanismo que conduce a una autonomía ciega del arte, a la muerte del arte, y a partir de ahí obtener la independencia del artista y recuperar la fe en el arte y su fuerza creadora. Volver a la pintura no es volver a la tradición para recuperar las formas y los sabores que los antiguos ya expresaron suficientemente. Es volver al arte para descubrir posibilidades, pues distan mucho de haber sido agotadas, y profundizar en tus propios medios de expresión. Volver a la pintura es pintar allí donde no se puede pintar, y allí donde se ha acabado de pintar, comenzar de nuevo a pintar. Volver a pintar es buscar en el arte nuevas posibilidades de expresión, buscar lo ilimitado dentro de los límites extremos del arte. Volver a la pintura es volver al punto de partida del modernismo, hace más de un siglo, para buscar otra vía. Volver a la pintura es volver al comienzo de la pintura, buscar sus raíces perdidas, reconstruir una confianza antes de ponerse a pintar. Volver a la pintura es decir adiós a la época de la revolución artística y del arte revolucionario, deshacerse de los principios rígidos de la ideología. Volver a la pintura es hacer salir el arte de las sombras del historicismo, y la dialéctica es expresar el rostro original del arte, dejar que las obras hablen de ellas mismas. Es liberarse de palabrerías, devolver los conceptos al lenguaje. Es pintar allí donde el lenguaje ya no es suficiente, comenzar a pintar allí donde se ha acabado de hablar. Volver a la pintura, he ahí una frase perfectamente simple, muy sincera, ajena a las modas. Es muy bello, yo lo puedo compartir Increíble. luego a través de la galería, pero es impresionante la coincidencia de ideas y de reflexiones y de... Sí. y como de
Totalmente, he sentido que estás leyendo mi cabeza, pero claro, no sé escribir. Es bien bonito. Quiero invitar también a las personas, no sé si quieran comentar algo, preguntarnos algo, preguntarle a Silvia, preguntarme a mí, a quienes están conectadas y conectados. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla por el chat, escrita o simplemente abren sus micrófonos para hacer la pregunta. Me encantó esa lectura, que no escuché de quién era porque entré tarde. Me encantó y bueno, es muy estimulante escuchar eso de este conversatorio. Da mucha energía, es muy, muy bueno, muy lindo. Bellísimos. En el chat les estoy compartiendo el nombre del texto y el autor. Me encantó, muy lindo. Gracias a la Galería del Paseo por compartir. Una palabra sincera, qué bonito texto. Yo lo que quería, solo porque hemos comentado mucho de las imágenes de la sala de arriba, que son como el ejercicio, estas que estamos viendo ahora son la sala de abajo, y una vez, digamos, conquistado de alguna forma, para mí y en mi rollo con la pintura, conquistado es mucho decir, pero una vez entrado en este lugar donde el cuerpo y el paisaje se hacen uno, empiezo a explorar ya de manera no diferente, pero me doy la libertad de entrar por donde quiero. Entonces, todas estas imágenes ya pertenecen a un después de eso, en donde entrar al paisaje y lograr encontrar nuestras formas, no solamente nuestra forma en el paisaje, es algo que se siente un poco más, ¿no? Y hay una distancia más contemplativa que esta cuestión tan rápida o distinta del ejercicio anterior, que puede ser más síntesis lo anterior y más directo. Aquí existe un empezar a entrar de diferente forma, a encontrar distintas formas, ¿no? Entonces, Hay una lectura incluso, una narrativa, incluso no sé si se dio coincidencialmente o simplemente porque las imágenes así lo proponen, que incluso es muy erótica, ¿no? Hay una pared en donde es pura pasión, sí, a ver, Ale, creo que incluso esa pareja hasta orgásmico, como acá. sí, es más, mientras lo montábamos, eso es algo también que creo que podríamos compartir, que a la hora esta, Sí, ahí. el montaje, yo cuando trabajo, digamos, pinto, sé dónde voy a mostrar y qué paredes van a estar ahí esperando, pero el montaje de alguna manera es como también parte del proceso, porque llego a la obra, llevo la obra a la galería y de alguna manera también como así dejo que la pintura tome su lugar a la hora de esta conversación. El espacio también te habla mucho y te dice mucho, ¿no? Tú tienes de repente pensado una o dos piezas en ciertas paredes y esos pueden ser las primeras, ¿no? Los primeros hitos que te ayudan a construir. Como hay veces llegas y no sabes dónde vas a colgar absolutamente nada y solito se va acomodando. Inclusive, Nicolás, yo siempre tuve claro que papel era por un lado y tela por otro. Estoy Estela. Y Nicolás me abrió esa puerta y me dijo, escúchame, no tienes que separar, de repente los podemos hacer convivir. Y dijimos, ya. Pero cuando estuvimos con todo junto, ellos solitos se separaron Sí, y sí, se sí. fueron arriba, ¿no? Mm. Y esta pared es algo que sucedió en el montaje, ¿no? Con el cuadro de Conversaciones con Carmen, que son las piernas, luego con este que se llama Tú y yo, que en realidad se lee como útero y se lee como pene, pero al mismo tiempo es como un desierto en velocidad o un cielo en un atardecer. Está el de Volvamos, que es este círculo que obviamente habla del volver a pasar por el mismo lugar, pero de diferente forma. Y casi como un Moebius, pero circular. Este es uno de los últimos cuadros que se hizo. Después está este sendero construido casi con un color piel, ¿no? Y teníamos acá todo el conjunto para la máxima expresión
inclusive en el último que es Catarata era como un venir, ¿no? Era un después. Entonces yo sí creo que hay una parte muy sensual y recontra erótica a la hora de trabajar en mi trabajo, pero creo que tiene que ver también con el ritmo y el pulso de la pintura en sí, de la materia, eh, y de cómo es uno, me imagino también, pero es parte del placer, debe estar ligado al placer, estas imágenes están ligadas también al placer del acto de pintar, por ende todos los placeres son placeres. Entonces hay una cosa muy rica, ¿no? Sí, que se manifiesta más en toda la exposición desde dos perspectivas, desde unas imágenes muy abstractas, como, no sé, el aro, la piel esta, la corteza esta azul, unas imágenes muy atmosféricas, donde prima la mancha o la sensación de la mancha, y luego también otras en donde la narrativa es un poco más evidente, por así decirlo, como la pieza central, le digo la pieza central porque está en el centro, no sé si necesariamente es la más importante. ¿Puedes buscarla, dale por favor, la de la mujer en esa que claro, digo que es como una manifestación absoluta de ese, y tú me lo describes siempre con un movimiento como de entrega y de éxtasis de esta mujer sumergida y absolutamente entregada ya a este espacio. Sí. Y al mismo tiempo lo rico es que es una persona que está debajo del agua y está ahogada. Yo creo que hay un montón de oscuridad también en esta muestra, pero es como buscarle. Ayer justo conversaba con Jorge y yo le decía, creo que he llegado a un lugar en el que la oscuridad me da placer y hay una luz en la oscuridad que estoy empezando y tiene que ver obviamente con el contexto, ¿no? Pero hay una luz que empiezas a buscar en la oscuridad y encuentras un lugar, por más oscuro que sea. Entonces podríamos tener estas imágenes como la que tenía en el himno, que también eran unas palmeras o unas hojas de palmeras que parecía que había sido arrollado por el río, ¿no? La maleza que lleva el río, y finalmente entre la maleza había un cuerpo que se formaba por la ausencia de la pintura. Esas cosas solamente suceden en el proceso ¿no? Mientras se dan. Aquí en un inicio no, digamos, fue mutando, tú lo viste entre una y otra, creo, y fueron apareciendo todas estas cosas flotando, que tienen que ver con este hilo de un lado al otro, y de esta especie de hongo, o mucha gente ha pensado también que es nieve, pero es como si todo unido de alguna manera y te deja entrever este cuerpo, ¿no? Algo que también no quería dejar de mencionar es que hay imágenes como la sábila, o como la pluma, o como la polilla, que las puedes identificar más realísticas, o sea, obviamente las ves y todos la reconocen como tal, ¿no? Que no es lo que pasa con el resto. Y creo que yo también trabajo digamos, en un momento en el que, en la cabeza, en la que tú, por ejemplo, recuerdas algo claramente, ¿no? Esta sensación de que la mente no te saca la vuelta ni mucho menos, sino casi como una foto, recuerdas algo exacto. Y ese recordar exacto ocupa una claridad distinta que recordar algo a través de un olor, o de un sonido, o de una sensación, ¿no? Entonces, a mí sí me parece, en mi proceso, a mí me gusta esto de que hablábamos en antes de salir y entrar, y de repente poder tener una clara imagen de algo casi, ¿no? Realista, en el que el espectador también pueda identificarse, reconocer rápidamente. Es como cuando estás buceando, digo eso porque no sé, o estás debajo del agua en otro mundo y de repente sales, tomas aire y sigues, esa sensación de poder, ¿no? Reconocer algo como algo necesario, y de ahí poder tener la libertad de entrar en otras capas, ¿no? Como puntadas, digamos, de hilo que te permiten decir, una sábila, porque el otro no tengo idea de lo que es. Entonces, son momentos en los que todos nos juntamos, ¿no? Espectador, obra y yo, ¿no? De alguna manera, que creo que es rico porque marcan ritmos distintos. Pero le dan contexto a lo otro, a las imágenes que quizás sean más difíciles de asir o de reconocer. Es decir, tú le
dices al espectador que tu mirada está en en eso cotidiano, en eso del día a día, en la planta del jardín, en la pluma del pájaro que está cayendo, ¿sí? Eso que era también parte de la idea de ponerlas así como apuntes dispersas en el espacio. Chivi, tenemos una pregunta de Lourdes González a ti. Quería saber más sobre la elección de la gama de colores porque se puede ver un claro patrón entre todas las piezas de la muestra. Hola Lourdes. Sí, hay una paleta que tiene que ver de todas maneras con la oscuridad y es encontrar, no uso negro, por ejemplo, y creo que en la pintura todos sabemos mucho por qué no usamos el negro, porque te opaca o te mancha el resto y te quita un montón de profundidad. Pero mi oscuridad está construida del color y hace un buen tiempo que estoy trabajando en una gama entre los azules y los verdes, y poco a poco se van acomodando, ¿no? Y de hecho el invierno ha sido gran parte de... Yo he hecho estas piezas, digamos, las de la sala de abajo, estas de tela, las he hecho en estos últimos meses, bajo la niebla también. Entonces, sí tiene que ver mucho, digamos, el tiempo en el que se crean las obras, el tiempo que está allá afuera, porque yo pinto con la luz del día, o sea, se va la luz y apago, digamos, salgo del taller, ¿no? Y mi taller tiene ventanas que me permiten que la luz sea protagónica, digamos, a la hora de mezclar la pintura y crear la paleta. He tratado prender el foco, pero no puedo. Me peleo con no me peleo, pero el color no me funciona igual, no hay cosa como mirarlo. Entonces, tiene que ver también con el tiempo, ¿no? Y acá hay un montón de humedad y también hay un recuerdo vago de la selva y de lo que sobreviven los recuerdos, pero hay cierta niebla encima de todo, ¿no? O este mar que es nuestra costa y es de alguna manera lo que vemos si nos acercamos a él, ¿no? Los colores nacen nacen del tiempo en el que se crea la muestra, la paleta, ¿no? Las anteriores, las de papel, por ejemplo, sí hay más luz, hay ciertamente más luz porque ha estado más pegado al verano de todas maneras, y la luz y el amarillo y la paleta ha cambiado, y el rosado también está presente en algún atardecer o qué sé yo, ¿no? Entonces sí, la paleta sí va de la mano con el tiempo. Gracias. Este cuadro, Dale, Chivi. no, es que quería justo decir que este cuadro es un claro ejemplo de esa abstracción de la que hablaba Nicolás, en la que en verdad son dos nostriles respirando, es una inhalación, que fue cuando dejé el papel y dije, ya, tengo que empezar con el trabajo para la muestra, y es como el inicio, ¿no? Es tomar aire para empezar. Y en realidad es absolutamente abstracto comparado con la sábila, ¿no? O sea, podrían ser dos autorías diferentes, pero nada, se unen por atrás. Bueno, estamos en la hora. No sé si, Nicolás, ¿quieres tú cerrar con algún comentario? O no tenemos más preguntas, así que vamos cerrando. No sé. No, muchas gracias. Tan solo invitar a todas las personas que no hayan ido a la muestra, que vayan, y quienes ya hayan ido, que vuelvan y volvamos. Sí, muchas Gracias. gracias. Sí. Bueno, gracias a todos por participar. Gracias, Nicolás. Gracias, Chivi. Gracias Muchas a ti, gracias María. Por la invitación. Gracias, muy muchas precioso gracias. todo. Mm. Sí.
Sí, Ale, si quieres pásalas como para cerrar ya las últimas. Gracias, precioso trabajo, lo máximo Chivi, me encantó el Zoom Chivi y tu pintura, bravo. Felicitaciones Chivi, maravilloso. Ahí están los comentarios. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Vamos. Gracias. Súper lindo, Chivi. Gracias, Nicolás. Gracias.